Hola muchachos, bienvenidos. Vamos a por fin programar el perceptrón multicapa desde cero. Recordando un poquito lo que habíamos visto en la clase de teoría, teníamos ciertos tipos de función de activación. Podría ser lineal, podría ser tangente hiperbólica o podría ser sigmoide. Entonces, para ellas ya habíamos calculado cuál es la derivada vectorizada para cada uno de estos en términos de la misma función. Recordando también el algoritmo de propagación de la red, entra un patrón X de entrada, lo vamos a sustituir en esta activación 0 y la vamos a poner en este bucle. La vamos a ir pasando por cada una de las capas, multiplicado por los peos sinápticos, le sumamos el sesgo, activamos y eso va a ocurrir en cada capa y al final lo que salga en la última capa va a ser la salida de nuestra red. ¿Sí? El entrenamiento, que es un poquín más complicado, partimos del error, el error de la salida, que es esta AN, y vamos a restarlo con la salida deseada. Entonces, esto nos calcularía el gradiente local. Esta delta va a ser el gradiente local para cada capa. Entonces, si estamos en la capa de salida, usamos esta ecuación de aquí arriba. Y si no, usamos esta ecuación que tiene que ver con los peos sinápticos de la capa siguiente y el anterior gradiente local o el gradiente local de la capa siguiente. Y las ecuaciones de actualización son estas de aquí. Les dejo también esta nota de los tamaños, recordando cada tamaño de cada elemento cómo debe de ser. Bien, entonces la intención de esta clase es programar esta red neuronal desde cero. ¿Sí? Lo voy a hacer desde PyCharm. Ustedes lo pueden programar en cualquier entorno de Python o lo pueden programar en cualquier lenguaje que ustedes quieran, ¿no? Voy a crear un nuevo archivo. Antes de la MLP voy a hacer un solo archivo que tenga las funciones de activación. Le voy a llamar activaciones, ¿vale? Y aquí las voy a empezar a programar, ¿no? Voy a importar NumPy para hacer toda lo que sea cosas de álgebra lineal. Bien, entonces vamos a empezar a codificar cada una de las funciones de activación. Esto ya lo habíamos hecho en clases anteriores, pero de todos modos para que tengan una partida desde cero de cómo programar la MLP. Entonces vamos a definir primero la función lineal. Z va a ser el argumento de entrada y vamos a dejar un parámetro de si queremos que nos regrese con toda y la derivada o solo la función de activación, ¿vale? Entonces, la activación va a ser igual a la entrada, en el caso particular de esta función de activación, y si nos pide derivar, pues lo que vamos a hacer es regresar esta función, que en el caso de esto sería la derivada va a ser un vector de unos que va a tener la misma forma que la entrada, ¿no? Entonces lo podemos hacer de esa manera. Y si nos pide la derivada, vamos a regresar tanto A como su derivada. Acuérdense que A en este momento va a ser la activación y dA va a ser la derivada. ¿Dicho? Entonces, A va a ser esta parte de aquí y dA va a ser esta derivada con respecto a Z. ¿Vale? Para simplificarnos un poquito más la notación. Si no nos pide la derivada, solo regresamos la activación y listo. ¿Vale? Vamos a hacer eso con las otras funciones de activación que conocemos. Por ejemplo, la tangente hiperbólica.
Vamos a utilizar la de NumPy porque ya está vectorizada. Y en el caso de que nos pida la derivada, que sería 1 más a. Recuerden que a es un vector en este caso por 1 menos a. ¿Dicho? Este operador de aquí, como a son cosas de NumPy, son arreglos de NumPy, este de aquí nos va a hacer el producto Haberman, es decir, el producto elemento a elemento, ¿no? Con lo que se cumple este producto que tenemos aquí, ¿vale? Esta es la ecuación que estamos programando, que es esta misma de acá. ¿Dicho? Vamos a hacerlo también para la sigmoide. Entonces, en el caso de la sigmoide, la ecuación importante siempre utilizar ecuaciones o funciones que vengan de NumPy porque son funciones ya vectorizadas. Entonces no nos tenemos que preocupar tanto de eso. Esta parte sería muy parecida. Bien, entonces ya tenemos la función sigmoide y su derivada, que es esa misma, que sería este renglón de la tabla, ¿vale? Programamos la función de activación y su derivada. ¿Okay? Esas son las tres funciones de activación que conocemos. Les voy a escribir también la ecuación de ReLU. ReLU es un acrónimo que significa unidad lineal rectificadora. Y vamos a hacer lo mismo. Esta función de activación se suele usar mucho cuando las redes neuronales tienen muchas capas. Por ahí es un problema que vamos a ver después, ¿vale? Entonces, esta función va a ser igual a 0 cuando el argumento z sea menor que 0 o igual a z cuando sea mayor que 0. ¿Dicho? Una forma fácil de codificarla es hacer este producto, ¿vale? Esto nos va a devolver un vector booleano y todo lo que sea menor a 0 nos lo va a hacer 0 en ese vector, ¿vale? La derivada voy a crearla aquí. Va. Entonces la derivada va a ser igual a 1 cuando sea mayor que 0 y 0 cuando sea menor que 0, ¿no? Lo vamos a castear a flotante. Entonces esa es una forma que nos sirve para crear. Existen muchas otras funciones, la Liqui Relu, la Softplus, que no vamos a ver en este curso, pero el tratamiento es muy parecido, ¿no? Va. Voy a hacer otra función más que voy a llamar activación para utilizar esta y no tener que utilizar cada una de las funciones que hacemos. Entonces le voy a mandar el nombre de la función y si ese nombre de la función es igual a lineal, entonces vamos a retornar la función en sí, ¿vale? Esos puntos están de más. Vamos a hacer eso para cada uno de los casos.
No ponemos paréntesis en estas funciones que acabamos de escribir porque lo que queremos mandar es el funcional, es decir, el objeto que contiene a esa función, ¿no? Vale, aquí me falta poner estas cosillas de acá. Vale, ya corregimos los errores. Nos falta un caso. El caso base, vamos a regresar un error. Vale. Entonces con esta función vamos a mandar el funcional que queramos, hecho según lo hayamos seleccionado como lineal, tangente, simoide o relo, y si no reconoce ninguno de esos nombres, pues vamos a decir que no está ahí, ¿vale? Entonces con esto ya tenemos las funciones de activación listas para crear nuestra MLP. ¿Hecho? Voy a hacer otro archivo. Disculpen un segundo. Vamos a hacer un archivo que se llame mlp.py y este va a contener nuestra clase del perceptrón multicapa. Necesitamos importar NumPy y vamos a importar también las funciones que acabamos de hacer. Desde las activaciones importamos todo con esos mismos nombres, ¿vale? Incluso NumPy pues ya está contenido en Activations, pero por si acaso, ¿no? Vamos a crear nuestra clase, class MLP. ¿Okay? Y primero vamos a definir el inicializador o constructor si vienen de otros lenguajes. Vale. Entonces, ¿qué necesitamos en la MLP para crear su arquitectura? Necesitamos las dimensiones de cada capa, ¿vale? El número de neuronas que hay en cada capa, el número de entradas, el número de salidas. ¿Sí? Lo voy a poner todo en esta tupla, layers_in, de manera que si el usuario quiere hacer una red con 2 entradas, 100 neuronas, una salida, nos mande esta tupla de aquí, ¿vale? Entonces necesitamos el número de neuronas en cada capa y aparte necesitamos las activaciones, ¿vale? Entonces la activación va por capa, ¿vale? Corrijo esto. La activación va por cada capa, la capa de entrada no tiene, entonces la cardinalidad de esto tendría que ser un poquito menos. ¿Vale? Ahorita lo vamos a probar. Entonces, atributos. ¿Qué atributos va a tener nuestra red? Pues vamos a hacer atributos propios de la clase. Vamos a hacer una lista que contenga las matrices de los pedos sinápticos. Vamos a ponerla como con un non al principio. Recuerden que cada capa que tengamos en nuestra red neuronal va a tener una matriz asociada de pedos sinápticos, pero la capa 0 no tiene. Entonces, para evitarnos problemas con los índices y que los índices chequen los mismos
que vieron en las ecuaciones, vamos a hacer este truquito de ponerle un non, un espacio vacío en el primer lugar, en el lugar 0 de este arreglo. Lo mismo vamos a hacer para el sesgo. Vamos a crear aquí un non. Les repito, la idea de ponerle este non es arreglar todo el asunto de los índices para que nos quede algo así como indexado en 1. ¿Okay? En F voy a guardar cada una de las funciones, cada uno de los funcionales de las funciones de activación que voy a tener en mi capa. Entonces la capa 0 no tiene, también necesito un no. ¿Vale? Voy a guardar el número de elementos en cada capa, en este layers, o si quieren vamos poniéndole n para seguir un poquito más la notación que teníamos. ¿Qué otra cosa necesitamos? Voy a agregar también el número máximo de capas, que sería el tamaño de esta tupla que mandamos, menos 1, ¿no? De manera que si yo mando esto de aquí, una red con 2 entradas, 100 neuronas y 1 de salida, pues esa L va a tener 2 capas. ¿Vale? Esta L nos va a servir para muchos de los bucles. ¿Okay? Entonces ya tenemos los atributos principales de la clase. Nos falta ahora inicializarlos. ¿Okay? Entonces vamos a inicializar primero los pedos sinápticos y los sesgos. ¿Vale? Vamos a hacer un ciclo for para cada capa. Un range. ¿Vale? Vamos a ir recorriendo cada capa hasta que lleguemos a la capa L. Entonces, mi matriz de pedos sinápticos, voy a agregarlo ahí. Voy a hacer una append, ¿vale? Porque es una lista, entonces voy a ir agregando esa matriz. Esto ya lo hemos visto en otras clases. Voy a hacer que se inicialice entre -1 y 1. Necesito esta configuración. Y eso lo voy a multiplicar por un generador aleatorio uniformemente distribuido. Vamos a ponerlo así. Y el tamaño de esto va a ser self n, ¿sí? Va a ser de tamaño L más 1 por tamaño L, ¿vale? Esto depende fuertemente de cómo escribieron este ciclo for, ¿vale? Si escriben el ciclo for desde 1 hasta antes de L, pues hay que cambiar estos índices. Pero bueno, con eso ya vamos a tener el tamaño de nuestra capa en cada, de nuestra matriz W en cada una de las capas. Vamos a hacer lo mismo para los vectores de sesgo. Entonces, a B le voy a agregar desde -1 hasta 2. Igual, un vector normalmente distribuido. ¿Vale? Y el tamaño sería self n, L más 1. Hasta 1. Vale. Entonces son vectores, vamos a poner el tamaño de esa capa en particular. Aquí empezamos desde 0 el contador, por eso lo hacemos de esta manera. Lo pueden programar como ustedes quieran. Otra forma, como les digo, sería empezar desde 1 hasta L más 1, que sería esto de aquí. Y aquí se tendremos que ponerle L y aquí L menos 1, ¿vale? Cualquiera de las dos formas lo pueden escribir, lo voy a dejar de esta manera.
¿Hecho? Ahorita probamos si funciona este código. Y bueno, sigamos. ¿Qué otra cosa tenemos que inicializar? Pues tenemos que llenar las funciones de activación para cada capa. Entonces, para cada activación que yo tenga, la voy a agregar en F. Y lo que voy a usar es la función que escribimos, activate, y le voy a mandar aquí la función que tengo, ¿vale? Entonces con eso ya tengo inicializada toda mi red neuronal. Antes de seguir más adelante, vamos a probar esto de aquí. Voy a crear otro archivillo, mlp-test, para poder hacer pruebas. ¿Sí? Ojo, porque de aquí va a salir su tarea. Bien, y en esta de aquí vamos a importar la clase MLP de esta manera. Y bueno, vamos a crearla, net mlp. Y la idea es crearla de la siguiente manera. Vamos a hacer un problemilla, 2 entradas, 50 neuronas y una salida, ¿vale? Entonces esa sería la tupla que yo le mando para decirle la arquitectura que voy a tener. Y me falta decirle también qué funciones de activación voy a tener. Entonces la capa de entrada, este 2 de aquí, no tiene función de activación, solo estas dos, ¿vale? Entonces voy a poner una tangente hiperbólica en la capa oculta, y en la capa de salida vamos a poner una sigmoide, ¿vale? Entonces acuérdense, para cada una de las capas hay que elegir qué función de activación vamos a tener. ¿Sí? Voy a crear la configuración para poder correr esto, mlp test. Lo estoy corriendo con Anaconda. Y vamos a poner aquí que me deje la consola abierta para poder hacer más pruebas, ¿no? Okay, vamos a correr a ver si no nos da algún error. Okay, parece que no. Entonces en net ya vive nuestra MLP. netw, aquí está la lista de matrices de pedos sinápticos. Entonces el primer elemento es un non, el segundo elemento es esta matriz y el tercer elemento es esta otra matriz, ¿no? Vamos a ver qué tamaños tienen. Entonces el elemento 1, la matriz W1, tiene esta forma de 50 por 2, y la 2, la capa 2, de 1 por 50, ¿vale? Parece que está todo bien, sigue las reglas que vienen aquí. El tamaño de W tiene que seguir esta regla, ¿vale? Bien, y también vamos a ver las funciones de activación. Están guardadas en F, net.f, me dice que tiene un non, y luego tiene una función de activación tangente hiperbólica, y a la salida una función de activación sigmoide, ¿vale? Entonces al estar guardadas ahí, pues es más fácil iterar sobre ellas y podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Es decir, yo puedo mandarle así, ahí estaría utilizando la sigmoide, y aquí le puedo mandar algún valor, ¿no? ¿Okay? Bueno, que aquí tengo que ver que sea un arreglo de NumPy lo que estamos mandando, pero bueno, sigamos con esto. Ahorita lo vamos a ver bien cuando lo estemos usando. Entonces ya tenemos la arquitectura de la red. Hay otras dos funciones que tenemos que crear, aparte de la inicialización, que son la propagación
y el entrenamiento, ¿no? La propagación, la idea es usarla cuando ya esté entrenada la red. ¿Sí? Normalmente le llamamos el paso de predicción o propagación, lo pueden encontrar así en diferentes toolbooks. Y lo que vamos a mandar va a ser un conjunto de datos que queremos propagar en la red, ¿vale? Para esto vamos a usar este código aquí de propagación. ¿Sí? Entonces, primer paso, en A0 voy a mandarle estas X. ¿Okay? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner que A va a ser igual. Voy a castear, por si acaso el usuario no me lo da como un arreglo de NumPy, para que sea un arreglo de NumPy, ¿vale? Entonces voy a castear a A todos mis datos en X, ¿sí? Que es lo que marca esto de aquí, ¿vale? Para el patrón de entrada X lo vamos a meter a este contenedor A y luego vamos a empezar a propagar. Entonces hacemos un ciclo for. Por cada capa L, desde la capa 1 hasta la capa máxima, ¿vale? S más 1 es por cómo funcionan los for aquí en Python, ¿vale? Entonces aquí vamos a hacer cada una de estas capas, ¿no? Entonces, siguiendo la ecuación, Z, que va a ser la sumatoria, va a ser mi W por lo que tenga la capa anterior más el sesgo, ¿no? Entonces, necesito mi W, que es el punto W en la capa L, ¿vale? Entonces, se fijan, lo bueno de utilizar la notación es que va a quedar muy parecido el código a las ecuaciones que tenemos, ¿no? Entonces, eso lo voy a multiplicar por la entrada anterior. ¿Sí? La multiplicación aquí, hay que usar esta función, np.dot, y lo voy a multiplicar por A, que es la entrada anterior. ¿Sí? En este caso, en la predicción no me importa guardar A, sí lo voy a hacer al momento de entrenar, pero al momento de predecir no me importa guardarlo en memoria. ¿Sí? Entonces no vamos a guardar las A, las vamos a ir sustituyendo. Y vamos a sumarle el vector B, self.b, de la capa Lésima, ¿vale? Luego activamos, A va a ser igual a self.f, mi función de activación en la capa L del argumento Z, ¿vale? Entonces esto es lo bueno de lo que hicimos, que podemos llamar las funciones de activación de cada capa indistintamente con esta misma notación. ¿Va? Y bueno, con eso ya tenemos nuestra propagación. Devolvemos lo que quede en la última capa, que es esta línea de aquí, ¿vale? Lo que queda en la última capa es la salida de mi red. Y listo, ¿vale? Va, con esas 5 líneas de código ya tenemos la propagación de manera general para una MLP, ¿va? Antes de seguir con el entrenamiento, vamos a probar esto de aquí. Entonces, voy a crear unos datos. Vamos a hacer el problema de la EXOR. Entonces voy a crear unos datos aquí. 0, 0, 1, 1. Ahí tengo las combinaciones. Y mis valores deseados, si estoy trabajando con la EXOR, para 0, 0 sería 1, para 0, 1 sería 0, igual para el siguiente, y para el último mandamos un 1, ¿vale? Entonces solo nos da positivo cuando las dos entradas son iguales. Entonces es la EXOR, vamos a ponerle aquí.
¿Okay? Y bueno, vamos a propagar para ver qué nos da esta red. Entonces vamos a usar net.predict y vamos a mandarle x. ¿Hecho? Y lo que me va a entregar es la respuesta de cada uno de estos patrones. Vamos a ver si funciona nuestro código. Hecho. Vale. Entonces, como tiene una sigmoide en la capa de salida, nos va a dar valores entre 0 y 1. Aquí pueden ver que para la primera entrada, 0, 0, me da 0.97 y algo, más o menos bien porque debe de ser 1. Para la siguiente me da 0.87, que está mal, debería ser un valor cercano a 0. Y estos son los valores que me da. ¿Hecho? Entonces la red no está entrenada, no hemos hecho ningún entrenamiento, simplemente con los valores aleatorios da esa predicción. Entonces la idea, una vez que esté entrenada, es que estos valores, los valores a los extremos, estén muy cercanos a 1 y los valores internos a estos dos sean muy cercanos a 0. ¿Vale? Vamos a seguir entonces con la parte difícil, que es el entrenamiento de esta red neuronal, ¿vale? Vamos a hacer el método, le pueden poner fit, en muchas bibliotecas es así, o train también, ¿vale? Entonces, aquí vamos a mandar tanto la x como los valores deseados, x y y, ¿vale? Voy a poner la y también mayúscula, ¿vale? ¿Qué otra cosa ocupamos para entrenar? Pues el número de épocas. Vamos a dejar un default de 1000 épocas y ocupamos también el factor de aprendizaje. Este, como quieran, lo pueden meter desde la función de inicialización o al entrenar. ¿Hecho? A mí me parece más cómodo al entrenar. Hay varias variantes que van cambiando el factor de aprendizaje. Entonces lo vamos a dejar ahí. Entonces ya tenemos entradas, valores deseados, número de épocas y factor de aprendizaje. Vamos a empezar primeramente casteando todos nuestros arreglos de entrada. ¿Hecho? Lo vamos a hacer de esta manera para que el usuario no lo tenga que mandar como arreglos de NumPy. Y aparte voy a hacerle un reshape a Y para que tenga el mismo tamaño de la salida por 1, ¿vale? Eso es importante para cuando tengamos salidas múltiples de nuestra red. Acuérdense que pueden ser 3 salidas, 4 salidas. Entonces, si no hacemos este paso, no nos va a funcionar muy bien, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestra entrada y nuestra salida deseada, casteadas a elementos, a arreglos de NumPy. Voy a ponerles aquí esa nota. Ahora voy a obtener el número de patrones que tenemos. Número de ejemplos. Entonces recuerden, en X vamos a tener una matriz de n por p, donde la dimensión de entrada es n y el número de patrones es p. Es decir, que cada columna de esa matriz va a ser un ejemplo. Entonces, para obtener cuántos patrones tenemos, hay que hacer un shape en la dirección 1 y con eso obtenemos el número de patrones que tiene X. Para nuestro caso tenemos 1, 2, 3 y 4 patrones, ¿vale? Entonces aquí sería P igual a 4. Vale. Bien, ya tenemos todo listo. Vamos a empezar ahora sí con el algoritmo de entrenamiento. Entonces, primero tendríamos un ciclo for por cada época. No necesitamos ningún contador ahí, así que voy a dejar este guión bajo, ¿vale? Y como lo vamos a hacer en gradiente descendente estocástico, es decir, cada ejemplo vamos a hacer una modificación,
vamos a hacer otro ciclo for por cada uno de los patrones. Aquí voy a poner mejor esta P como mayúscula. Por cada patrón en el número de patrones. Y listo. Vale, entonces ya tenemos un ciclo for por época y un ciclo for por cada uno de los patrones. Bien, empezamos con nuestro algoritmo de entrenamiento. Vamos a seguir entonces este algoritmo. Y si se fijan, necesitamos un montonal de cosas aquí. Necesitamos todas las activaciones, es decir, que es necesario primero propagar la red. Entonces vamos a hacer algo muy similar que en la función de propagación, pero ahora sí vamos a guardar estas A intermedias que tenemos y también ocupamos sus derivadas. ¿Sí? Entonces, voy a hacer un vector que va a contener las A, le voy a llamar A mayúscula, ¿vale? Y va a ser de tamaño self L más 1, ¿vale? El tamaño de del número de capas que tenemos, contando también la capa 0, ¿vale? Acuérdense que tiene que ir desde A0 hasta AL mayúscula, ¿no? Y también necesito las derivadas de eso de ahí, entonces voy a hacer lo mismo, el mismo truquillo. Lo hago de esta manera para que me resulte cómodo las siguientes líneas de código que van a ver. Entonces ya tengo ahí mis contenedores que voy a usar. ¿Hecho? Empiezo la propagación. Antes de entrenar necesito propagar. Necesito pasar X a A0. ¿Vale? Entonces lo voy a hacer tal cual me dice. A en la posición 0. Va a ser igual a la primera columna de X. Entonces, todas las filas, columna pésima. ¿Ok? Y por si acaso le voy a hacer un reshape. NumPy tiene algunos problemillas, esto no pasa en otros lenguajes como MATLAB, pero tiene algunos problemillas cuando sacas slices de tu matriz que a veces pierde la dimensión. Entonces, para asegurarnos que no pase nada de eso, voy a asegurarme que tenga el tamaño de la entrada, ¿vale? Por 1. Entonces ya ahí me aseguro que es un vector, el número de entrada por 1. Va. Entonces ese es el primer paso, ¿vale? Que sería este de aquí, la propagación. ¿Sí? Luego vamos iterando por cada una de las capas, desde la capa 1 hasta la capa L. Agregamos 1 para que sí llegue hasta esa capa. Vale. Entonces, Z va a ser la misma ecuación que tenemos por acá. ¿Sí? Estamos haciendo la misma propagación, entonces va a ser W en L multiplicada por A, nada más que esta A pues va a ser la A de la capa anterior. ¿Hecho? Si se fijan, esto es igualito a la ecuación que tenemos de este lado, ¿no? Es WL por A a la L menos 1 por BL, ¿vale? Entonces, si se fijan, sigue las mismas circunstancias. Ahora vamos a calcular A. Entonces, A en L va a ser igual a mi función de activación, self.f de la capa L, y aquí voy a mandarle esta z que acabo de calcular. ¿Sí? Pero como voy a derivar, necesito también las derivadas de esa función. Entonces aquí voy a mandar derivada igual a true. ¿Sí? Recordando un poquito, cada una de estas funciones tiene este atributo opcional. Entonces lo vamos a poner en verdadero y eso me va a regresar no solo la activación, sino también la derivada. Entonces aquí necesito guardarla en su
en su espacio para la derivada, ¿vale? Me va a regresar esa tupla, entonces ya tengo mi A y mi DA. ¿Hecho? ¿Se fijan? Lo mismo que nos manda estas funciones. Va. Aquí tenemos un problemilla. Esto va sin indentar. Corrigiendo la indentación. Así nos queda. Y bueno, con eso ya hicimos la propagación. En la última A vamos a tener la salida de la red neuronal. La única diferencia con esta función predict es que sí estamos guardando las A y también sus derivadas. Vale, entonces todo este paso de aquí, vamos a ponerle aquí la etiqueta de propagación. Esas líneas de ahí son las propagaciones. Y ahora vamos a hacer la propagación hacia atrás. Entonces, recordando, en una red neuronal propagamos hacia adelante la información y propagamos hacia atrás el error. ¿Vale? Entonces, el ciclo. Vamos a hacer un ciclo por cada capa desde la capa última, la capa L, hasta la capa 1, ponemos 0 porque llegaría 1 antes, entonces sería hasta la capa 1, decrementando de 1 en 1. Entonces, este ciclo for que ponemos aquí en código es exactamente esto de acá, ¿no? L desde L capital hasta la capa 1. Entonces eso lo codificamos con este de aquí, con esta línea. Seguimos. Necesitamos calcular el gradiente local con esta ecuación definida a trozos. Entonces una ecuación definida a trozos es un if en programación. Entonces, si la capa en cuestión es la capa final, escribimos así, hacemos una cosa y si no, hacemos otra, ¿vale? Entonces, para la capa final vamos a usar este pedacito de aquí. Se fijan, va a ser la salida deseada menos la salida de la red. Entonces, al gradiente local le voy a llamar LG de local gradient, ¿vale? Porque no puedo poner deltas aquí. Entonces, el gradiente local va a ser igual a la resta de la salida deseada, todas sus componentes del ejemplo P, ¿vale? El código lo hago así de general para que nos funcione para cualquier número de salidas. ¿Hecho? Y eso lo vamos a comparar con la salida de la red, que es el último valor que se quedó A, ¿vale? Ese arreglo A. Entonces esto de aquí va a ser el error de predicción, la salida deseada, menos la salida que ya tenemos, ¿sí? Vamos, en la ecuación vamos en esta parte, y menos AL. ¿Se fijan? Y menos AL. Y eso lo vamos a multiplicar, producto Haderman, esta bolita de aquí, que en NumPy es el producto normal, ¿vale? Entonces eso lo vamos a multiplicar por la derivada de la función en la capa L. Esas también ya las tenemos guardadas como dA de la capa L. ¿Okay? Bien, entonces nuestro primer gradiente local sería calculado de esa manera, ¿vale? Esto es para la capa de salida. Ahora necesitamos calcularlo para cualquier otra capa, ¿vale? Entonces, el LG de una capa intermedia, vamos a ver la ecuación, sería igual a la matriz transpuesta W de la capa siguiente por ese gradiente, ¿vale? Aquí se fijan, el gradiente local yo no le estoy poniendo índices porque lo voy a estar sustituyendo, ¿hecho? Entonces, aquí ocupo hacer una multiplicación de mi W de la capa siguiente, L más 1, ¿vale? Aparte necesito transponerlo.
que sería de esa manera. O creo que también funciona con este t, ¿vale? Y bueno, eso lo voy a multiplicar de manera matricial por el gradiente de la capa superior, que es el que tengo guardado ahí en memoria, ¿vale? Al igual como lo hicimos en la propagación, que no necesitamos guardar estos valores intermedios, también en la retropropagación pues no necesitamos guardar estos de acá. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo mi multiplicación de la matriz de W transpuesta de la capa siguiente por ese gradiente local. ¿Sí? Vale. ¿Qué me falta? Multiplicarlo por la misma función. Lo hacemos de la misma manera. ¿Sí? Y ya tenemos el gradiente local para cualquier capa. ¿Sí? Seguimos. Y bueno, ¿qué seguiría ahora? La actualización de cada una de las matrices y vectores de sesgo. ¿Sí? Entonces vamos a copiar la formulita tal cual. Mi W de la capa L va a ser igual a la misma W, o podemos usar el más igual, por el factor de aprendizaje, ¿vale? En la ecuación vamos aquí, mi W en la capa L va a ser igual a la misma W en la capa L más algo, ¿mucho? Eta por el gradiente local por A en la capa L-1 transpuesta, ¿vale? Entonces, learning rate, aquí me faltó una N, vale. Learning rate, que es un escalar, lo vamos a multiplicar por mi LG, ¿hecho? Este va a ser un producto matricial, entonces hay que hacer un dot LG, que es el gradiente local, por A en la capa L-1 transpuesta, ¿vale? Que eso es como la entrada de la capa anterior, ¿sí? La salida de la capa anterior es la entrada a esta capa. Entonces es la misma ecuación de siempre. Ahí ya lo tenemos. Mi self.b L más igual factor de aprendizaje, y ahora vamos a hacer el vector de sesgos, que sería igual a simplemente el gradiente local multiplicado por el learning rate, ¿hecho? Según esta ecuación de aquí. ¿Vale? Bien, entonces ya tenemos todo implementado. Si se fijan, gracias a la notación que seguimos, a todo el estudio de notación que hicimos, nuestro algoritmo quedó muy pequeño, ¿sí? Nos aventamos la MLP en 56 líneas, más comentarios, pero si se fijan la propagación, nos costó unas 4 líneas, y estas tantas líneas, que son 6 líneas, todo el algoritmo de backpropagation, ¿vale? Entonces, lo que yo veo mucho en gente que apenas empieza a programar redes neuronales es que en lugar de meterse más a la mate, se va directamente al código y el código se vuelve un verdadero caos. Acuérdense que aquí todos los productos matriciales, toda esta abstracción vectorizada nos evita muchos ciclos anidados for, ¿vale? Bien. Vale, ya tenemos nuestra MLP, felicitaciones, pero hay que probarla, ¿sí? Entonces la vamos a probar con los mismos datos que tenemos, vamos a ver si podemos aprenderla Excel. Entonces ya tenemos una predicción que no era lo que queríamos, vamos a entrenar la red, vamos a hacer un net.train x, y, y vamos a mandarle también algunos parámetros. El número de épocas, vamos a ponerle 10.000. Parecen muchas, pero van a ver que no toma mucho para una red tan pequeña. Y el factor de aprendizaje vamos a dejarlo en 0.5, ¿vale? Esto lo pueden ir modificando ustedes.
según su curiosidad les dé. Entonces ya tenemos nuestra red, tiene 2 entradas, 50 neuronas en la capa oculta y una neurona en la capa de salida. La capa oculta, esta de 50, tiene función tangente hiperbólica y la capa de salida tiene una sigmoide. ¿Por qué? Porque vamos a hacer clasificación, ¿vale? Entonces vamos a correr a ver si después del entrenamiento sí aprende la EXOR, ¿vale? Voy a hacer otra vez un predict de los puntos en EXOR a ver si me da una predicción diferente. Vale. ¿Tenemos algún error? Parece que es sintáctico. Vamos a correr otra vez. Déjenme recuerdo que habíamos puesto por aquí épocas con S. Épocas. Vale. Cannot retrieve. Oh. Ok. Tengo un error aquí. Vamos a corregirlo. MLP. En esta entrada tengo un error porque le estoy diciendo que agarre el número de salidas, vale, que eso está bien, por 1 layers, vale, aquí me falta un -1, para que lo arregle como Dios le dé a entender. Vamos a ver si ese era el error. Voy a correr por acá. Y listo. Bien. Ok. Vale. Entonces vamos a comparar ahora lo que hicimos. Tengo 2 salidas aquí. Esta es la salida antes de entrenar, es decir, lo que me dio la línea 10. Entonces, se fijan, aquí me da salidas muy aleatorias porque no tiene ningún conocimiento, no ha aprendido nada, ¿vale? Y en la siguiente salida, una vez que ya aprendió durante 10.000 iteraciones, me da algo cercano a 1, estos dos cercanos a 0, y este 2, y este último es el cuarto, cercano a 1, que es muy parecido a la salida deseada que yo quiero, ¿vale? Entonces, con esto ya demostramos que nuestra MLP está resolviendo el problema de la EXOR, ¿vale? Que va a ser su práctica que van a tener que hacer, ¿vale? Van a tener que programar esto que acabo de programar. Pero bueno, yo sé que estos numeritos no los va a convencer mucho a ustedes. Entonces lo que vamos a hacer es, aparte de eso, vamos a hacer un dibujo para ver la superficie de decisión de esta red. ¿Sí? Entonces son pocas líneas. Vamos a dibujar superficie de decisión. Vale. La superficie de decisión es esa barrera donde se decide si perteneces a una clase o a otra clase, ¿vale? Entonces vamos a dibujar, voy a hacer una figura. Para esto necesitamos primeramente importar Matplotlib. ¿Vale? Normalmente lo importamos así. Entonces creo mi figura. Voy a dibujar los puntos a mano. El punto 0, 0 lo voy a dibujar como azul, estrellita azul. Y voy a hacer lo mismo para los otros 4 puntos. Podríamos automatizar esto, pero igual son pocos. Entonces el 1, 1 también lo voy a dejar así. El 0, 1 lo vamos a dejar en rojo y este en rojo. Vale. Entonces ya tengo mis puntos. Vamos a ponerle título a esto de aquí.
Vamos a llamarle problema EXOR, resuelto con la MLP. Voy a poner unos límites para dibujar. Vamos a dibujar desde -1 hasta 2. Y en Y también vamos a dibujar desde -1 hasta 2. ¿Vale? Por último, un PLT Show para que nos muestre la figura. Y bueno, ahorita vamos a hacer el resto en estas líneas, ¿vale? Pero vamos a ver nuestros puntos cómo nos quedan. Ok, vale, entonces este es el problema que vamos a resolver, ¿no? Tenemos los rojos y los azules y la MLP tiene que encontrar cómo separarlos. Según estas cosas de aquí que nos da, parece funcionar, pero no sabemos qué forma tiene la MLP de aquí, ¿hecho? Entonces, ¿cómo sé dónde está esta superficie de decisión? Pues no es nada fácil. Tengo que ir agarrando puntos en este plano, propagarlos a través de la red y darles una clasificación, ¿vale? Con esa clasificación o con ese índice que me salga en la última neurona, voy a poder dibujarlos y con eso puntos muy cercanos aquí al rojo deberían de salir también rojos y viceversa para los azules. ¿Hecho? Entonces vamos a crear una rejilla de puntos en este plano de -1 a 2 y cada uno de esos puntos lo vamos a pasar por la red neuronal, vamos a obtener una predicción y esa predicción la vamos a dibujar. ¿Vale? Entonces voy a crear mi rejilla de puntos. Voy a utilizar esta función que se llama MeshGrid, ¿vale? Que es para hacer esta rejilla. Y voy a mandarle una lista que vaya desde -1 hasta 2, vamos hasta 2.1 para que se dibuje todo, con pasos de 0.1. Entonces, esa es la resolución que voy a tener en X, en Y voy a poner la misma. Entonces, en XX, YY, voy a tener ya mi rejilla. Vamos a dejar esto con un poquito más de estética. Bien. Ahora, esos puntos pues no están arreglados para meterlos, así que voy a hacer un input, voy a hacer X input le voy a llamar, y aquí los voy a arreglar, ¿no? Esta va a ser mi X de entrada a la red neuronal. Entonces lo que voy a hacer va a ser una lista, no puede ser una lista nada más, la red neuronal se va a encargar de cambiarlo. Entonces xx.ravel, esta función me los va a aplanar, este cuadrito que es xx y y, los va a cuadrar y me va a quedar nada más vectores, ¿vale? Voy a correr este script para que vean en x input que queda. Entonces x input es esto de aquí, se fijan son puros puntos, ¿vale? Que van variando con esta forma. Bueno, no tiene un shape porque no es un arreglo de NumPy todavía, no podemos usar eso. Vale, entonces esta va a ser mi entrada, voy a obtener la predicción de mi red neuronal, entonces de mi red voy a hacer una predicción mandándole ese X input. Con ese X input son puntos en ese plano que yo quiero clasificar, ¿vale? Entonces ZZ ya es esa predicción, vamos a arreglarla para que tenga la misma forma con este reshape. xx.shape, vamos a darle la misma forma que tiene x o podría ser y y vamos a sustituir, ¿vale? Con eso ya vamos a tener una rejilla de puntos ya clasificados y lo vamos a dibujar con esta función control F, ¿vale? Que es para hacer líneas de contorno
rellenas, en este caso, por eso la F al final, y vamos a mandar XX, YY, ZZ. Vamos a mandarle alfa, que es la transparencia, a 0.8. Y un mapa de color, para que no nos salgan colores random por ahí. Que sea rojo y azul. ¿Vale? Así nos va a dibujar entre rojo y azul todo lo que queramos. Va. Por último, voy a agregar una rejilla por aquí, para que se vea la rejilla. Vale. Entonces con esto ya podemos ver la superficie de decisión. Vamos a ver si corre. Va. Pues bueno, aquí no nos salió muy bien. ¿Hecho? Vamos a ver qué está pasando. Aquí tenemos la predicción en esto de aquí. Y si se fijan, lo predice muy cercano a 1, muy cercano a 1, muy cercano a 0 y muy cercano a 1. Entonces, en este caso, la red neuronal no convergió a la salida deseada que queremos. Y si se fijan, aquí lo vemos bien, ¿no? Del lado azul son los puntos que toma muy cercanos a 1 y el punto rojo es muy cercano a 0, ¿vale? Entonces, cuando no lo interpretó bien, no alcanzó a entrenar bien, nos da este resultado de aquí. ¿Sí? Vamos a correrlo. Cada vez que lo corremos se inicializa aleatoriamente. Entonces, puede que sí logre resolver el problema, ¿no? De hecho, va. Aquí sí tenemos un caso de éxito. Tenemos cercano a 1, cercano a 0, cercano a 0 y cercano a 1. Y esto lo podemos ver bien en esta superficie de decisión, ¿no? La zona roja quiere dividir los puntos rojos y la zona azul de sus puntos azules, ¿vale? Entonces, no lo hemos visto todavía. Próxima clase voy a prepararles algo de teoría de por qué la MLP, a través de tener varias capas, logra superficies de decisión no lineal. Se fijan, este es un problema no lineal. ¿Sí? Entonces, la MLP en particular puede lograr cualquier superficie. Hay un teorema que nos lo asegura, que lo vamos a ver la próxima clase. Y cualquier problema no lineal lo vamos a poder aprender con un número finito de neuronas. ¿Sí? Cada que lo corran les va a dar un resultado diferente, que es como aprendió nuestra red. Aquí no aprendió bien. Vamos a darle más. Si quieren asegurarse que aprenda, pues pueden subirle el número de iteraciones, cambiarle el factor de aprendizaje. Cada que cambian el número de neuronas también afecta a esos parámetros, así que hay que cambiarlos. Vamos a ver algo interesante. Vamos a ver qué pasa si solo le pongo 2 neuronas en la capa oculta. Es decir, aquí le voy a poner 2 neuronas. ¿Sí? Esta es la arquitectura mínima que necesitamos para resolver el problema de la EXOR. Vamos a correrlo. Ya está. Como solo tenemos 2 neuronas, pues solo tenemos 2 líneas y la última neurona, la última capa, nos sirve para combinar eso de él. Entonces, por más que ustedes lo corran, siempre van a tener solo esas 2 líneas, ¿vale? Se lo agarro mal, vamos a ver si aprenden ¿vale? Cuando resuelve el problema, solo va a converger a esas 2 líneas nada más. ¿Sí? Bien, conforme ustedes van agregando más neuronas, las curvas que pueda aproximar van a ser de mayor complejidad, va a haber más puntos de inflexión en esa superficie de decisión. Entonces, el problema de un ingeniero de Machine Learning es encontrar cuál número de neuronas es apropiado para el problema. Es decir, el número de neuronas en las capas ocultas tiene que ser proporcional a la complejidad del problema. Si es demasiado grande, vamos a estar sobreentrenando, y si es demasiado pequeño, vamos a estar subentrenando, ¿vale? Vamos a cambiar aquí, vamos a ponerle, quizás eso es mucho, vamos a ponerle 200 neuronas. ¿Vale? Aquí se fijan, puse 200 neuronas, pero sigue siendo más o menos una línea recta. Lo que pasa es que al poner más neuronas cuesta más tiempo aprender
y la superficie se va moviendo más lento. Eso solo lo veríamos a través de una animación, no lo podemos ver aquí con la imagen final. Voy a correrlo otra vez. Va más o menos igual, aquí se ve que no es una línea, pero ahí va aprendiendo poco a poco, ¿no? Quizás vamos a subirle a 15,000, el factor de aprendizaje un poquito más grande. Bueno, le cuesta mucho aprender. Vamos a bajarle un poquito. 100 neuronas. Todavía parece que es bastantes neuronas. Vamos a ponerle 30 neuronas. Ok, aquí ya aprendió bien el problema. Incluso yo creo que son demasiadas iteraciones. Vamos a bajarle esto. Vale, entonces el número de iteraciones, de épocas y el factor de aprendizaje depende mucho de la arquitectura. Entre más neuronas tengamos, pues el problema es más complejo, ¿no? Lo mismo si ponen más capas de neuronas. Por ejemplo, si yo ahorita pongo otra capa aquí de 10, vamos a ponerle 50 aquí. Me va a faltar otra función de activación. Vamos a ponerle tangente. Entonces aquí vamos a tener dos capas ocultas. Con 50 y con 10 neuronas. La entrada sigue siendo de 2 y la salida de 1. Vamos a ver, a entrenar esto de aquí. ¿Okay? Vale. Entonces, ¿cómo saber qué número de capas, qué número de neuronas? No hay ninguna regla que nos diga cómo hacerlo. Hay algunas ideas que tienen que ver con compresión de los datos, compresabilidad de los datos y con la complejidad del problema. ¿Vale? Lo veremos un poco más en la clase de teoría. ¿Qué pasa esto? ¿Qué hacen las funciones, estas superficies cuando estamos entrenando? Les preparé unas animaciones. Esto ustedes pueden estar jugando con estos datos para lograr mayor intuición, pero aquí les preparé unas animaciones. Entonces, esta animación es cuando tenemos dos neuronas en la capa oculta y esa es la animación de cómo va aprendiendo, ¿no? Se fijan, las neuronas solo representan planos, entonces esos planos se van moviendo y listo. Cuando incrementamos a 10 neuronas, tenemos superficies de decisión con más grados de libertad, entonces aprenden de manera muy diferente. Se fijan, 10 neuronas aprende bastante rápido. Si le ponemos 30 neuronas, la superficie de decisión se va modificando así, va aprendiendo un poco más lento y quedan cosas raras, por ejemplo este lugar que sería clasificado como la otra clase. Entonces, este es un ejemplo de sobreentrenamiento, ¿no? Aquí tenemos el caso subentrenado con 2 neuronas, bien entrenado con 10 neuronas, sobreentrenado con 30. Entonces, ese número de neuronas debe reflejar la complejidad del problema que queremos enfrentar. Bien, vamos a ver esto en acción. Tengo otras animaciones preparadas aquí en MATLAB. Este código es muy similar a lo que ya hicimos nosotros con la sintaxis propia de MATLAB. Aquí está la propagación. Se fijan, aquí lleno con node a number en lugar de con node, pero la idea es la misma, propago y entreno, ¿vale? Vamos a correr algunos problemillas y vamos a ver la adaptación animada. Entonces estos son dos conjuntos que son más o menos linealmente separables. Entonces la red tiende más o menos a separarlos como con una línea por ahí. Aquí están las superficies de decisión. La que tenga 0 es la superficie que separa todo, ¿vale? Y bueno, aquí nos separa entre la clase roja y la clase azul. Voy a correrlo otra vez para que lo vean. Así es como se va entrenando. Es un problema más o menos linealmente separable con un poco de ruido, ¿no?
es lo que encontramos en muchos problemas reales. Vamos a cambiar a otro problema, problema de los círculos concéntricos. Entonces así es lo que aprende nuestra MLP, puede aprender cualquier cosa. Ahorita les digo qué arquitectura tenemos. Entonces tenemos una arquitectura con 30 neuronas en la capa oculta, 2 entradas y una salida. ¿De hecho? Función tangente hiperbólica en la capa oculta y función sigmoide en la capa de salida. ¿Vale? Y eso es lo que nos da estos resultados de aquí. ¿De hecho? Vamos a pasar al problema de las lunas, que son 2 medias lunas. Un problema clásico, no linealmente separable. Vamos a ver lo que hace. Entonces tenemos estas formas de medias lunas de cada clase y necesita encontrar esta superficie no lineal. ¿Hecho? Entonces, sin ningún problema, la misma arquitectura no lo resuelve. Muchachos. Pues su tarea se va a quedar en lo que hicimos aquí en Python, ¿sí? El resultado que yo espero ver es algo parecido a esto, ¿vale? El código ahí lo tienen, pueden pausar el video para irlo transcribiendo, pero traten de entender cada parte y traten de ir cambiando, aprovechando que tenemos una MLP y que le podemos mover a todo lo que queramos, vayan cambiando esto de aquí, ¿vale? Para ver qué cosa les da. ¿Okay? Como segunda tarea, aquí ustedes ya podrían modificar todo, pero lo que quiero es que aprendan a saber cómo mover estos parámetros. Entonces, la segunda parte de esta tarea la van a hacer en esta página de internet, ¿vale? playground.tensonflow.org, y aquí tienen una MLP, una interfaz que ustedes pueden modificar todo lo que quieran, ¿vale? Aquí tenemos el número de neuronas en la capa oculta. Si se fijan, este es el problema de los círculos concéntricos, y aquí le pueden dar a entrenar, ¿sí? Entonces las mismas animaciones que ahorita les presenté las pueden ustedes crear aquí y pueden ver el grosor de estas líneas, que es el tamaño de los pedos sinápticos. Entonces, ¿qué es lo padre de esto? Aquí ustedes pueden agregarle capas ocultas, ¿vale? Aquí tenemos 2 capas ocultas, vamos a hacerlo con una sola. ¿Va? Entonces son problemas muy fáciles. Este sería como el problema de la EDSO, pero con más puntos. Vamos a ver qué tal aprende. ¿Sí? Entonces su tarea va a ser encontrar una arquitectura para resolver estos 4 problemas. Estos 4 problemas que vienen aquí. Pueden cambiar el factor de aprendizaje, la función de activación en las capas ocultas, ReLU, tangente hiperbólica, sigmoide, lineal. Pueden usar regularización L1 y aquí poner ese coeficiente de regularización, ¿vale? Y aquí vamos a dejarle siempre en clasificación, problemas de regresión, no lo vamos a ver ahorita, los vamos a poner siempre en clasificación. Estos 3 datasets que ven aquí, el de los círculos, el de la EDSO, y estos pues son bastante fáciles de aprender, ¿sí? Pero este de aquí, el de las espirales, ese ya no es una arquitectura muy fácil de entender, y ese va a ser el que les va a costar encontrar la arquitectura adecuada para resolver este problema, que es altamente no lineal, ¿sí? Entonces, hoy en la tarde les subo esa tarea. Va a consistir en hacer este mismo programita que les acabo de mostrar con su resultado, ¿sí? Y tratar de resolver estos 4 problemas encontrando una arquitectura aquí, ¿vale? Pues muchachos, cualquier duda déjenmela en la plataforma, y bueno, estaremos en contacto.